mostrarles aquí la presentación para que ustedes puedan ver. Profe, qué pena. Creo que Diego le mandó un mensaje. Sí, ya hablé con él. Sí, tuve un percance familiar y me mandó la excusa. Sí, claro, listo, gracias. Sí, ya hablé con él, entonces pues él se excusó. Igual pues yo voy a dejar la grabación para que pues puedan ustedes también retroalimentar. Bueno, entonces lo que vimos nosotros la clase anterior fue la estructura básica de lo que se va a trabajar a nivel de ingeniería de software. Lo que vamos a arrancar a trabajar es el diseño de software. Después vendrá la gestión y configuración de un software. Cómo un software debe configurarse, y me refiero a configuración en cuanto a su backend, su sostenibilidad. Por ejemplo, que yo pueda configurar un programa para el idioma. Yo puedo hacer configuraciones internas o también externas a nivel de apariencia o a nivel de configuración de datos. Y la gestión de proyectos de software asociado a métricas, que es la medición del software. En esas métricas incluso se habla sobre los costos de desarrollo del software. Esto es importantísima esa unidad para que ustedes se den cuenta de cuál es la cuantificación del diseño o desarrollo de software. Bueno, esta es la estructura que nosotros inicialmente vimos, que estuvimos hablando sobre el diseño de software y pues se integra la arquitectura. Cuando hablan de las buenas prácticas es hablar del modelamiento. Y el modelamiento, por ejemplo, si yo voy a estructurar una base de datos, un software con bases de datos, y yo voy a utilizar datos de clientes, pues debo estructurar clases alusivas a clientes u otras entidades. No necesariamente una clase determina la base de datos o una tabla de base de datos, no necesariamente pasa eso, pero sí puede tener una correlación. En los patrones de construcción de software hay tres tipos que los vamos a ver en detalle. Hay patrones creacionales, ¿sí? Que son patrones conceptuales de diseño, donde utilizamos herramientas de terceros. Los patrones estructurales, pues son aquellos que me van a enfocar es el GUI, o sea, el Graphic User Interface, interfaz de usuario, gráfico de usuario. Es donde yo voy a establecer, por ejemplo, de mi aplicación el menú, dónde va a ir el sistema de logueo, dónde va a estar el sistema de configuración. Toda esa parte visual es el patrón estructural. El comportamental se orienta a eventos. O sea, ¿qué pasaría si yo presiono determinado botón? ¿O qué pasaría si yo, por ejemplo, muevo un panel hacia la izquierda o a la derecha? Entonces, todo depende de la interacción del usuario. En el proceso de diseño de software, aquí ya se establece lo que llamamos los modelos aplicados, pero en el diseño de software también hay unas etapas muy intrínsecas: el análisis, ¿sí? El desarrollo, la ejecución y la implementación. Esas son las etapas básicas, pero se van a desglosar mucho más. Bueno, aquí tenemos qué son los patrones de diseño. Entonces, como vimos anteriormente, están los patrones de diseño para crear, estructurar o generar comportamientos o eventos. Y son técnicas del diseño de software. Una técnica puede llamarse también la programación orientada a objetos. Es una técnica a nivel de estructuración de clases. Entonces tenemos los patrones de diseño creacionales, aquellos que permiten utilizar todo como un objeto. Todos son objetos dentro de un patrón creacional, y tenemos varios ejemplos de patrones creacionales. El patrón Singleton, Factory, Mirror son patrones de creación de objetos. Los patrones de diseño estructural, aquí estamos hablando de la composición gráfica y de la estructuración de componentes.
Entonces, ¿cómo se van a organizar dentro de determinados módulos? Entonces ahí tenemos varios: Decorator, tenemos Actor, podemos hablar también de incluir el MVC, que es el modelo de vista controlador, y tenemos por último los patrones de diseño comportamental. Esos son los que interactúan los objetos y los objetos visuales y los objetos lógicos. Entonces ahí tenemos los comportamentales. Ahí los comportamentales es identificar qué pasaría si utilizamos un componente en determinada situación. Esos son los patrones de diseño. Bueno, entonces, cuando hablamos de la arquitectura del software, estamos diciendo es cómo nosotros vamos a desarrollar la lógica, ¿sí? Cómo nosotros vamos a utilizar los elementos gráficos, cómo se van a soportar, cómo se van a poder configurar. Entonces, la arquitectura de software lo que permite es que uno pueda fácilmente establecer derroteros o estándares. Por ejemplo, a ver, por un ejemplo, yo diseño un botón. Entonces, ese diseño de botón yo le establezco, le pongo unas nomenclaturas o convenciones. Si es un botón de calcular, te voy a poner BTN calcular. O sea que ahí tenemos un patrón de desarrollo en diseño y que fácilmente va a ser identificable dentro del código. Esta arquitectura de software pues también genera decisiones en cuanto a la funcionalidad del sistema o del software. ¿Qué elementos son importantes en ese desarrollo? También la arquitectura lógica pues facilita todo lo que tiene que ver con la interacción entre componentes. Un componente con otro. Ustedes ven que por ejemplo en Java o en otros lenguajes de programación siempre existe una familia de componentes. Entonces hay unos componentes que son más avanzados que otros o tienen mayor compatibilidad sea con el navegador o con cualquier tipo de ventana. Entonces hay unas etapas importantes, unos puntos que se deben de tomar en cuenta para que se hable de un buen diseño. ¿Qué se entiende por que se puedan implementar de forma creciente? Cuando ustedes desarrollan un software de forma creciente es que yo pueda generar más módulos de los que yo tengo. Por eso la orientación a objetos, la programación orientada a objetos con clases permite eso, de que una clase pueda ser reutilizada más adelante para crear más componentes. El diseño modular es aquel que me permite a mí generar espacios de trabajo y que puedan ser transparentes con cualquier lenguaje de programación. Sí, que yo pueda migrar fácilmente ese componente a otro lenguaje. Representaciones de datos, o sea, los datos que son propios del sistema, cómo se pueden mostrar o filtrar, cómo se pueden exportar. Estructuras de datos apropiadas, o sea, que los campos que yo seleccione de mi sistema sean los que son. ¿Ya? Reducir pues la complejidad de conexiones, claro. Que sea transparente el modelo de conexión, ya sea un puerto, una red o una base de datos. Cuando hablamos de referencia de información recolectada en la parte de análisis, estamos diciendo es cómo voy a desarrollarlo y cuáles son sus objetivos. Y también para decir que hay un buen diseño arquitectónico, qué es lo que genera como resultado final o el objetivo final, qué es lo que se espera de todo ese análisis y el diseño. Bueno, aquí tenemos la definición de patrones de diseño de software. Cuando yo hablo de patrón,
Estoy hablando de prototipo, un esquema, un estilo de trabajo, un esquema o estilo de desarrollo. En los años 80 y 90 con el programa no existían patrones de diseño. Se llamaba el patrón de la programación chorizo. Todo era en un solo archivo de ahí para abajo y solamente lo entendía el que lo escribía. Entonces, cuando hablamos de patrón, estamos diciendo que nos puede generar un estándar y debe ser popular entre muchos de los desarrolladores. Entonces, hay unos elementos muy puntuales para que sea un patrón de diseño de software. Cuando utilizamos varios patrones o varios esquemas de desarrollo, pues tenemos un enriquecimiento bastante amplio en ingeniería. No casarse con un lenguaje de programación, no casarse con un patrón de diseño. Y pues como dice aquí que es una técnica que facilita la identificación y resolución de posibles problemas, pues también es prever por parte del desarrollador y el diseñador que la información mantenga alta integridad. Bueno, entonces vamos a mirar un video, este video que nos va a permitir pues mostrar en definitiva qué es el patrón de diseño de software y poder entender en qué consiste ese esquema. Vamos a verlo aquí con Google. Why should you invest in stocks on eToro? La publicidad. I can invest in stocks with zero commission. Bueno. Cuando un experto trabaja en una solución, el experto no empieza a crear desde cero la solución, no reinventa el hilo negro, el agua tibia, nada por el estilo. Lo que hace el patrón es recuerda cuáles son las soluciones que ya ha aplicado a problemas similares. ¿Qué es lo que hace? Recuerda esos problemas, encuentra cuál es la solución y esa solución que ya ha aprendido y que ya tiene experiencia aplicándola, la vuelve a aplicar exactamente esa misma solución, pero a distintos contextos para resolver esos problemas con esa misma solución ya planteada. Lo que vamos a ver aquí es que los patrones van a ser precisamente esas definiciones de tenemos un problema y aplicamos exactamente la solución bajo un contexto distinto. Eso va a ser exactamente lo que tenemos en los patrones. Esas buenas prácticas que el experto ya identificó, ahora las va a estar aplicando a otros problemas similares que se va a estar encontrando. Esa abstracción de esas buenas prácticas y documentación nos va a llevar a la identificación de patrones. La mejor definición de patrones que podemos dar es una solución probada a un problema recurrente. ¿En qué sentido? ¿Cuántos sistemas de nómina creen que se hayan construido en todo el mundo, en toda la historia? Tranquilamente podemos decir que cientos. ¿Cuántas horas hombres se han dedicado precisamente a resolver una y otra vez el mismo problema? Podríamos decir que miles o decenas de miles. Eso es exactamente el problema que atacan los patrones. En lugar de que cada quien resuelva el problema desde cero en cada una de esas situaciones o contextos, lo que podemos hacer es documentar las buenas prácticas. Un experto lo que haría es documenta esas buenas prácticas y las publica para que el resto de las personas las podamos aplicar a problemas que son muy similares. De esta forma lo que podríamos lograr es ahorrar decenas de miles de horas de esfuerzo trabajadas reinventando el hilo negro o el agua tibia. Ese es el concepto básico de patrones. Un patrón ya vimos que va a ser una solución concreta o una solución probada a un problema recurrente.
Recuerden que el problema recurrente es el mismo problema que se presenta bajo varios contextos, a distintas organizaciones, a distintas personas, pero la descripción del problema y el contexto es básicamente el mismo y esa solución la podemos aplicar y la podemos reutilizar. Esos patrones van a ser buenas prácticas documentadas donde alguien ya se quebró la cabeza y estuvo pensando cuál era la mejor solución, cometió varios errores porque es natural cometer errores cuando aprendemos, y lo que va a estar haciendo es esos errores y ese tiempo que le llevó tanto encontrar la solución más adecuada, lo vamos a estar aprovechando nosotros porque lo documentan estos expertos en patrones. Vamos a identificar y especificar abstracciones a un nivel superior más que, por ejemplo, en la parte de software, clases simples o elementos. Eso nos va a decir cuáles son las partes. Recuerden que decíamos que arquitectura son las partes y las relaciones. El patrón nos va a decir exactamente cuáles son las partes que conforman la solución y cómo se está relacionando y cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes. También los patrones nos van a proporcionar un vocabulario que nos va a hacer más ágil la comunicación entre las personas, entre el equipo de desarrollo. Por ejemplo, si yo les diría, necesito una clase que tenga un constructor privado, que tenga un atributo de la misma clase adentro de esa clase y que sea también privado y que tenga un método que se llame getInstance. En lo que me tardo en explicarles toda esa solución voy a emplear muchísimo tiempo. Sería mucho más eficiente si en lugar de explicarles todo lo que estaba diciendo, les digo, a esta clase aplícale el patrón Singleton. Si ustedes saben de patrones y yo también, sabrían exactamente todo lo que implica esa palabra o que les diga aplícale el patrón Singleton. Sabrían que habría que hacer todo eso. Yo también les puedo plantear que un sistema lo vamos a resolver con el patrón modelo vista controlador y con eso hay todo un contexto y toda una estrategia de solución que hay que aplicar y no hace falta explicar tantas cosas. Ese patrón, la definición y el manejo de esos patrones nos va a permitir manejar la complejidad de una forma más ágil y eficiente. Y también habría que recordar que así como documentamos las buenas prácticas, otra cosa que podemos encontrar y que realmente existen son los antipatrones. ¿Qué son los antipatrones? Las malas prácticas documentadas, lo que nunca debemos hacer ni siquiera por error. Entonces, busquen las buenas prácticas que serían los patrones, pero también preocúpense por buscar, documentar y evitar los antipatrones. Bueno, perfecto. Ya en ese video donde se habla del contexto de lo que es un patrón, ya ustedes se dieron cuenta de forma mucho más sencilla y mucho más simple que es un patrón. ¿Qué entendieron ustedes por el patrón de diseño? Los escucho, muchachos. Pues según lo que se entiende, un patrón es como una guía, como algo que son puntos claves que puedes escoger o objetos que puedes escoger y repetirlos en otro punto. Bueno, sí, específicamente cuando estamos hablando de patrones de diseño, y según lo que vimos allí en ese documental, en ese video, el patrón de diseño es algo que ya está establecido para poderle facilitar a usted el desarrollo de una aplicación y poderle dar una solución puntual a algo. Por ejemplo, voy a buscar aquí en internet, pues voy a buscar aquí, me meto a YouTube, voy a meterme a YouTube y aquí en YouTube pues, está el repositorio de código fuente más grande en el planeta. Pues siempre lo he recomendado para que ustedes pues pueden buscar código en cualquier lenguaje de programación. Entonces aquí van a encontrar muchos ejemplos de los famosos frameworks. Me refiero a frameworks, ¿sí? Aquellas estructuras o patrones ya establecidos para el desarrollo de aplicaciones. Voy a buscar algo que tiene que ver con PHP, ¿sí? Que es CodeIgniter, que es un framework, pero que maneja internamente un patrón, ¿sí? Un patrón de modelo vista controlador, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí ustedes van a encontrar muchos ejemplos de este framework como de cualquier otro, pero todos estos frameworks, todas estas aplicaciones que agilizan el desarrollo de código, pues están sujetas a un patrón. Entonces,
todo lenguaje de programación. Si hablamos de Java, está sujeto al patrón de programación orientada a objetos. Si hablamos de PHP, también está orientado a la programación orientada a objetos. Pero también existen dentro de esas estructuras esas líneas o esas formas de agilizar el desarrollo de código. Entonces, podemos en aras de decir de forma resumida que un patrón nos permite optimizar el modelo de trabajo al desarrollar una aplicación. Eso es lo que hace un patrón. ¿Ya? Entonces los patrones por lo general que se representan en frameworks, aquí se manejan pues muchos elementos para poder dar aplicabilidad a una solución utilizando un framework, pues todos se acogen a ese modelo. ¿Sí? Cualquier software en la web, cualquier software, modelo cliente-servidor, pues debe tener un patrón de desarrollo. Si yo, por ejemplo, me voy a remitir a la programación. Vamos a ver si esta página existe todavía. Así. phpclasses.org. Esta página es muy buena porque trabaja el lenguaje de PHP, pero a nivel de clases. O sea que yo puedo encontrar una gran cantidad de clases, ¿sí? De scripts, como se le llama también, por categorías, y yo puedo coger un script de estos y, por ejemplo, yo puedo buscar algo que me diga, a ver, que me trabaje, por ejemplo, a ver, miremos security, a ver, que sea como validación de datos. A ver, validation, aquí. Entonces yo aquí voy a encontrar un maremán de código que me va a servir a mí para poder encontrar lo que yo necesito a nivel de validación de datos. Entonces, por ejemplo, yo encuentro aquí, por ejemplo, este Smarty. Smarty es un aditamento para páginas web para poder hacer validaciones. De forma más sencilla para entender esto, si yo necesito una página en PHP, yo necesito validar, por ejemplo, el correo electrónico. Ustedes saben que el correo electrónico tiene unos parámetros: el usuario, el arroba, el dominio y su extensión. Entonces, para yo no cranearme desde cero e inventar otra vez la rueda, pues sencillamente busco aquí, ¿sí? Busco una validación. Miren aquí, validate email addresses. Miren, aquí tengo el código. Pues descarguémoslo. Vamos a ver si nos permite, si nos pide registro. Tú necesitas estar registrado para descargar ese archivo. No sino registrarse y ya descargarlo, ¿sí? Entonces, implementando esa clase que nosotros descargamos de esta página, pues ya no vamos a cranearnos o no vamos a romper el coco para poder validar ese campo de correo electrónico. Pero obviamente esto está sujeto a un modelo, a un patrón de desarrollo, que por lo general es una clase. Entonces, de eso se trata todo este cuento, muchachos, de los patrones de diseño de software. Y de allí nacen lo que son los famosos frameworks. No se le olvide esta palabra, frameworks. ¿Qué son los frameworks? Pues que los frameworks son herramientas que permiten agilizar el desarrollo de aplicaciones. Claro, está PHP, está Java, pero resulta que Java por sí solito no funciona, aunque usted lo puede trabajar a pedal, pero se va a demorar un resto de tiempo. PHP también por sí solito existe, pero si lo va a desarrollar o va a hacer aplicaciones grandes se va a demorar. Entonces los frameworks manejan esa opción de implementar los patrones de diseño óptimos para poder desarrollar rápidamente una aplicación. Entonces, aquí nos están diciendo qué es el framework, ¿sí? El framework es, sí, como lo dicen, aquí es una especie de template o plantilla o esquema conceptual, pero esto está acogido a un patrón de diseño. Y yo lo puedo implementar cuantas veces quiera. Claro, yo lo puedo implementar cuantas veces quiera y como yo lo quiera hacer, y no voy a tener que repetir código, solamente retomo las funciones de ese framework para poder
desarrollar lo que yo necesito. Entonces aquí, pues a ver, aquí se explica qué tipos de framework. Bueno, existen para aplicaciones web, como vemos en el CodeIgniter, Ruby on Rails, está Cake PHP, está, bueno, Zen Framework. Para aplicaciones en general, pues ya tenemos, bueno, aquí está el .NET Framework, para Java tenemos el NetBeans, el Eclipse. Para JavaScript sincronizado, pues tenemos también Ajax, que son, utiliza, por ejemplo, Framework Modelo Vista Controlador, bien incorporados. Gestión de contenidos, los gestores de contenido, los CMS, ¿sí? WordPress, Joomla, ¿sí? Esos son gestores de contenidos y también representan el modelamiento de patrones. Multimedia, bueno, hay una singularidad, un maremán de frameworks para tanto de trabajo general como de trabajo puntual o particular, y ya pues ustedes eligen qué patrón van a implementar dependiendo de la necesidad. Entonces, estos son los patrones de diseño de software. Cuando hablamos de los patrones o los elementos, estamos diciendo que se establece un nombre, se genera un problema, hay un problema existente, un árbol de problemas a las cuales se le va a aplicar algo, y la solución, qué elementos de ese patrón voy a utilizar para desarrollar el diseño o implementarlo. Entonces, estos elementos que ustedes de pronto ven aquí son las prácticas que se deben de tomar en cuenta. Bueno, la otra parte ya viene, ya aquí hablamos de los patrones de diseño, ahora hablemos del diseño de software. Cuando hablamos de diseño estamos diciendo los elementos gráficos, los elementos lógicos que componen todo el software. Componentes, todos son componentes. Bueno, si yo voy a trabajar por ejemplo NetBeans, yo trabajo NetBeans, y NetBeans entonces tiene unas herramientas, y estas herramientas son componentes. ¿Sí? Son componentes. Entonces, todo el diseño de software hoy en día es modular. O sea que yo puedo trabajar por clases, la clase menú, por ejemplo, yo puedo hacer reutilización de esa clase. Yo puedo manipular o cambiar la estructura de la clase, el color, la forma, los eventos, que más adelante vamos a hablar sobre los eventos dentro del desarrollo de software. Que mucha gente confunde la programación orientada a objetos con la programación orientada a eventos. Eso lo hacía de pronto Visual Basic 6 hace mucho rato, hasta que pasó a Visual.net, que ya implementó la orientación a clases por objetos. Entonces, allí en el diseño de software, obviamente no nos vamos a saltar el análisis, ¿sí? No nos vamos a saltar el desarrollo, aunque miren que hoy en día está como saliendo muy a flote la tendencia de los modelos no code. Entonces, si ustedes de pronto el movimiento no code, ¿y eso qué es? Pues el movimiento no code o low code o nothing code es un movimiento que pretende no acceder a programar. O sea que usted va a poder hacer, por ejemplo, una nómina de empleados sin saber programar. Que usted va a desarrollar, por ejemplo, una ERP. O imagínense un niño de 8 años diciendo: señor programa, ármeme por favor un sistema de facturación para mi papá en el almacén. Entonces el programa solito le va a pedir, bueno, niño, meta el logo, niño, meta el nombre del cliente, el serial, niño, meta la identificación, niño, meta los productos, y él arma solito todo el sistema de facturación. Así yo lo veo a futuro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde viene a parar el señor programador
que ha tenido, ha tenido ya la experiencia del desarrollo de software, ha tenido ya el manejo lógico de muchas opciones de programación, yo pienso que llegará el punto en que eso pase. Mire que hoy estamos en el siglo XXI y estamos utilizando software que nos permite a nosotros desarrollar aplicaciones, ¿sí?, más rápidamente. Entonces, esto es lo que, entre comillas, es la ventaja frente a los codificadores. Que agilidad, pues sí, obviamente, el desarrollo ágil. Menor coste, claro, no va a poder pagar los programadores o los 20 programadores para la aplicación. Y que se va a poder estructurar o se va a poder modificar. Bueno, eso lo dudo porque igual para hacer modificaciones siempre se requiere un conocimiento profundo de programación. Hay varios sitios, miren aquí, Webflow, que es un sitio para hacer desarrollos de sitios web sin código, arrastre. Pues ustedes se meten a Wix. En Wix se encuentra la misma cosa, usted no tiene que codificar nada, solamente arrastre, suelte, personalice y publique. Y hay mucha gente que le funciona. Bueno, este no lo conozco. Glide, sí. Bluesoft Glide para Linux. No lo conozco. Bueno, hay muchas aplicaciones para poder generar programas sin codificar. Miren, hacer este tipo de aplicaciones, aquí tienen que utilizar una tablet, tienen que utilizar aquí unas vistas, tienen que utilizar aquí componentes de menú, de búsqueda. Bueno, entonces yo de pronto pienso, listo, el no code estaría para casos extremos en el que el tiempo es el peor enemigo, ¿sí? Allí donde nosotros pensamos de que puede servir esto, pero en el caso tal de que uno quiera tener mayor control de la aplicación o personalizarlo, pues ahí sí complicado. Entonces este es el nuevo movimiento, ¿no? Ya si ustedes quieren pertenecer a él o conocer herramientas, pues ya sin duda lo pueden hacer, pero si miramos el mercado hoy el día de desarrollo móvil, desarrollo web o desarrollo de aplicaciones, no se está pidiendo esto por la complejidad de las mismas. ¿Ya? Entonces, eso en sí no es un patrón de diseño. No confundan el patrón de diseño con eso. No lo van a llegar a confundir. Bueno, vamos a mirar aquí otro video. Otro videito para que nos quede claro qué es el diseño de software. O sea, qué es el diseño de software en función de cómo se utilizan los modelos que analizan qué código utilizar, ¿sí? Aquí. Miremos este video, por favor. You can't expect your team to manage work with this. Comerciales. ¿Lo veis cómo debía tener NVIDIA? ¿Cómo me gusta programar? Bueno, no sé si os habéis fijado desde ahí, voy maquillado. Me pone. ¿Qué voy a decir? Además está ahí detrás mi compañera Emma y me ha echado unos polvos desde las 9. De hecho está echando polvos a todos los ponentes. Hostia. Bueno, quizás no era más adecuado para la como decía, me encanta el programa. Programo en la ducha, cuando hago deporte, cuando viajo, cuando hago todas las cosas. De hecho, quiero que mi código sea el más eficiente, esté optimizado, que mis clientes vean el gran producto que estoy desarrollando.
pero no es lo único. Nuestros clientes tienen que percibir. Y para eso hay que vestir con complementos. Y uno de los más importantes es el diseño. Y como veo por ahí, la mayoría de los desarrolladores no sabemos ni combinar la corbata. De ahí que me neumemos los camisetas. Me hubiera gustado tener cuando yo desarrollaba a alguien como nuestro próximo ponente. Uno de los mayores privilegios que tengo día a día es el poder disfrutar de una persona brillante. Alguien que conoce mucho el diseño, con el mayor número de ideas por minuto. Afortunadamente no las llevamos todas a la práctica. Es alguien que lleva más de 8 años vistiendo el software con todo lo necesario para que nuestros clientes finales lo perciban así, como el gran producto que tenemos. Mi amigo del alma, Nicolás Osuna, viene sin los perros. Hola, ¿qué tal? Gracias, Emma. Una maravilla. He dormido 2 horas, vais a tener que ayudarme. Vale. Flipo con los desarrolladores. Como decía antes Mario, llevo 8 años trabajando con vosotros. Yo estudié marketing y publicidad. La mitad de mis amigos son desarrolladores y el otro día leí una noticia sobre un desarrollador, un informático de 19 años, como diría Pedro Piqueras, tremenda, espeluznante. Un chico, hay aquí varios universitarios de ese mismo estilo, supongo que estaría en Estados Unidos, creo que era. Le robaron el portátil en la residencia universitaria. Eso es como pisar un gallo a Rambo. Le robaron el portátil y el chaval fue con todo su buen corazón al director de la residencia universitaria y le dijeron: me ha robado el portátil, por favor, pon los medios para recuperar el paso del portátil. Fue a la policía. Claro, la policía pues contó la misma historia y el director de policía pues pasó, ¿no? Tiene atracos, tiene violaciones, tiene asesinatos como para ponerse a buscar el portátil del chaval este. Pero claro, era muy fino, muy ingenioso, porque era desarrollador. ¿Qué hizo? Tenía un software instalado en su portátil que activó rápidamente. Primero, se bajó todos los ficheros, contraseñas de pero no solo eso, sino que podía controlar la webcam, que aparecía la luz encendida, el vídeo, etc. Entonces pudo ver al ladrón, porque el ladrón era otro chaval de la universidad y estaba usándolo. Entonces lo estuvo grabando varios días. Como sabéis, hay mucho... Si no os lo cuento. Además de programar, hay mucho porno en Internet. Vale. En cuestión de horas o de días se hizo con un material, con un vídeo que fue acumulando y poniendo en un blog privado. Le mandó un correo al ladrón diciendo: o me devuelves el portátil o le doy a publicar esto. En 24 horas tenía el portátil. Qué ingenioso. Y otro día estábamos en un departamento de programación, todos los incidencias, parece una biblioteca, estaba todo el mundo con los cascos programando, y se levanta uno, pero totalmente fuera de sí. ¡Toma, venga! Como si fuera esos jugadores de fútbol americano que hacían moverse y todo. ¿Os dais cuenta del bailecito este cuando llegan al final y empiezan a bailar así todo? Como un loco. ¿Qué le digo yo? ¿Qué pasa? Estabas chateando y quedaste con Pamela Anderson por la tarde. Y dice: no, es que logré hacer un proceso con una función remota que usando un web service autorizaba en tiempo real el cambio de dólar a euro. Bueno, no está mal. O sea, se refería a Pamela Anderson, pero bueno, no está mal. Eso lo vas a vender al cliente. Vas a poner un precio, vas a hacer de oro, vamos a hacernos ricos. No, esto el cliente se entera. Eso pasa desapercibido. Y claro, muchas veces yo veo que a mí me da pena porque habéis recorrido el campo de Ruby, habéis hecho los procesos, los algoritmos, programado nuestras herramientas y tal. Y parece que muchas veces no podéis celebrarlo, como nos ha pasado ahora, no podéis celebrarlo del todo, el gol, porque os quedáis, os falta una yarda, un metro para meter el gol. Y no podéis hacer el bailecito como Dios manda. Este año descubrí por qué pasaba eso. Vale.
Y es que el software es necesario que funcione. El software es muy complicado, tiene que estar ahí, pero tiene un grandísimo inconveniente. El software es esto. Ya está la diapositiva. El software es invisible, no es nada. Todo ese trabajo, todos esos procesos no son visibles. No sube al marcador, no es un gol, el cliente no lo valora. Como decía Jarno Strottrup, creo que el padre de C++, un software solo se ve cuando falla. Eso es una pena. Cualquier profesional, cualquier artista, eso le debe de crear una frustración. ¿Qué hay en esa última yarda? ¿Qué hay en ese último metro para poder celebrarlo, para poder meter ese gol? Muchas cosas, pero a mí me interesa una, y es la interfaz. La interfaz es lo que hace visible vuestro software. El software es necesario, la interfaz hace que sea casi suficiente. ¿Cómo se recorre la interfaz? ¿Cómo se trabaja la interfaz? La interfaz hay que mimarlo mucho. Hay que tener una cultura de interfaz. La interfaz es lo primero que debe hacerse, no el desarrollo y después la interfaz. La interfaz tiene que tener, la gente tiene que saber si un edit tiene que tener 27 caracteres o 32. Tienes que saber si los tooltips están actualizados, los iconos se leen, sobran muchas veces los botones de aceptar, el de eliminar, a lo mejor habría que esconderlo. Hay que tener una cultura de interfaz. Yo os propongo para completar este mensaje un experimento para la semana que viene, con los campos. Vamos a hacer... Podéis coger una aplicación que usen 20 clientes o una aplicación que usen 20 usuarios. Esto lo he visto hacer 3 veces y los resultados son espectaculares. Cogéis los campos que están efectivamente utilizando y veis el porcentaje que usan entre todos vuestros clientes, pues el campo 1, el campo 2, etc. Os darán un porcentaje de uso. Los resultados nunca suelen ser el 50%. O es el 2%, el 5% o el 90 y tantos por ciento. Vale. ¿Por qué me concentro en los campos? Porque un campo es como un hijo. No basta con hacerlo y al carajo, hay que mantenerlo. Vale. Entonces, cuando os llama el cliente, méteme el campo, tal. Vale, lo meto. Y si es con Vimeo, pues hasta hacer la chulería antes de colgar el teléfono. Vale. Pero luego hay que mantenerlo, hay que actualizarlo, hay que hacer una revisión, tienes que hacer documentación sobre ese campo. ¿Vale? Y este, es un hijo tal, qué bonito, pero lo peor de todo es que es un hijo de fruta, ¿no? Como decíamos antes. Viene uno, luego otro, un cliente te pide un campo, el otro, y dentro de 2 años te ves con una familia numerosa, un auténtico Cristo. Vale. ¿Qué es lo que dicen Apple y Google? Que si un campo no es utilizado por el 80% de la gente, hay que eliminarlo. Algunos dirán, no me atrevo a cortar el 80%, o sea, a cortar, a meter el tijeretazo en ese parámetro. Podéis esconder esos campos, es decir, pasarlos a un segundo nivel visual en vuestra aplicación. Y los que, evidentemente, los que hayan sido campo con resultado 0, borrarlos, porque vais a ahorrar en desarrollo, vais a ahorrar en mantenimiento y sobre todo el problema que tiene que vayáis sumando campos en vuestras aplicaciones es que vuestras aplicaciones son mastodónticas. Mastodónticas quiere decir ir en contra de lo que el mercado está trabajando y es simple, sencillo, agradable. Cada vez os costaría más, en teoría, hacer nuevos clientes, porque hemos visto en los seminarios, como bien decía Luis Palomo ayer, la gente ve la interfaz y ya tiene una intención de comprar. Ya lo valora a través de la interfaz, porque insisto que el software no se ve. Entonces, trabajando ese ejercicio, la semana que viene vais a dar ese primer paso para entrar en la cultura de la interfaz que ahora están tomando vuestros competidores, para celebrar como Dios manda cuando hagáis un proceso que efectivamente esté, que el cliente lo valore, que suba al marcador y que se vea vuestro software y poder hacer el bailecito como Dios manda del navegador. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿cómo les pareció esa presentación acerca de la interfaz?
Cuando se habló de la interfaz, el diseño de software como tal. A ver, lo escucho. Profe, España es como muy productor de ese tipo de contenido o se genera mucho programa, mucho desarrollo en España. Yo he visto que hay gran cantidad de recursos y material de origen europeo o español específicamente. Bueno, pues, sí, a mí también me asombró mucho con decirte que España saca incluso antivirus. No sé si has escuchado Panda Antivirus, es producto español. Y hay mucha herramienta de ERP, o sea, para empresas, que es español. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, la Universidad Complutense, la Universidad de las Canarias, ellos invierten muchísimos euros, millones en desarrollo de software y tienen colegiaturas muy buenas a nivel de computación. Entonces sí, claro, España es una potencia también en cuanto al desarrollo de software, seguridad informática. He escuchado usted la charla de Chema Alonso, que es un hacker español también. Él habla sobre el diseño de software en función de la seguridad. Sería interesante que vieran de pronto algunos videos de él, Chema Alonso. Pero en este video, algo muy importante que se toca allí es de la importancia que es de darle esa apariencia, porque todo entra por los ojos, no digo mentiras. Y si yo me pongo a analizar un software y vi mucho software desarrollado en la India, cosa tan horrible. O sea, no estoy diciendo que todos los hindúes tengan mal gusto o mala combinación de color, pues horrible, muy horrible la cantidad de software que vi. Pues funcionaba, pero la verdad sí muy mal, falta de estética, ¿no? Entonces muchas veces el front-end, para este caso, la interfaz gráfica debe atraer. Y en el ejemplo que él propuso del amigo que hizo ese módulo para poder hacer esa variación en tiempo real, hacer esa belleza y no mostrarlo, pues obviamente no amerita a ustedes desgastarse demasiado en un módulo si ustedes no le van a dar el realce posible. Esa parte donde él mostró sobre los campos menos utilizados sin tener que desecharlos es cierta. Por ejemplo, usted tiene un paquete contable y resulta que la gente no utiliza el paquete de facturación. Ahí es donde entran las métricas. ¿Cuáles de mis componentes son los más utilizados y cuáles no? Entonces, los que no, pues obviamente toca darles de baja. ¿Ya? Esas son estadísticas que se deben de manejar dentro de un software. Cuando usted hace modificaciones al código, hace nuevas interfaces o nuevos módulos, usted ya maneja lo que son las versiones. Hay una aplicación que se llama Subversion. Subversion es un módulo que incluso viene embebido pues en Linux y otros sistemas operativos para poder control de versiones. Es una herramienta que genera en tiempo real los cambios o actualiza los cambios del software. Entonces, si yo hago un cambio de código, entonces él me puede valorar cuál es el nivel de versión en el que va el software. Entonces, yo puedo utilizar ese Subversion a nivel de datos externos, ¿sí? Entonces me permite actualizar o mantener actualizado mi software y puede evaluar también lo que tiene la competencia. Entonces esto realmente es lo que se llama pues administración de software y se hacen revisiones periódicas. Entonces aquí tenemos un árbol de revisiones.
Entonces, cada versión, cada modificación que se le haga a mi repositorio de información va a tener unas revisiones y van a tener unos avances a nivel de datos. Entonces, ese es en sí lo que se trabaja a nivel de desarrollo de software, independientemente del lenguaje de programación, o sea, independientemente de eso. Si usted tiene la experticia en lenguaje de programación orientadas a la web, si lo tiene para escritorio o para móvil, pues obviamente para todos esos casos es la misma cosa. Y lo que elijo es cierto. Es el software solamente visible cuando tiene errores. Y lo ideal es evitar los errores. Ahí me llega a salir en este sistema operativo errores, me toca una de dos, formatear o cambiar de sistema operativo. No en cualquier programa. El manejo de los tiempos de respuesta. Es que se demora demasiado, está consumiendo muchos recursos. Esa es otra cosa. Y esa es la más grave. ¿Por qué los programas hoy en día consumen demasiados recursos? Porque ya como están saliendo de forma exponencial nuevas tecnologías o arquitecturas, entonces ellos sobreponen o superponen sin estudio de mercado que toda la gente no tiene 15 millones de pesos para comprarse un Intel i9, ¿sí? Con memoria, con 1 tera de disco, 2 teras o hasta 6 teras. Entonces, esa es la falta de pronto de proyección. También cuando ustedes desarrollen software, tienen que hacer un análisis profundo de los datos, no solamente la interfaz gráfica. Bien. Bueno, eso en cuanto al diseño de software. Él tiene unas características. La arquitectura, ante todo, cuáles son las interfaces, cuáles son los modelos de desarrollo, cómo se van a implementar todos esos componentes dentro de la estructuración del software. Aquí la interfaz maneja dos ámbitos, el interno y el externo. Cuando hablamos de la interfaz interna, estamos hablando de la interfaz que tiene que ver con la configuración y el backend. Y la externa es lo que realmente se está visualizando por parte del cliente o del usuario. Muchas veces las cosas en el backend pueden ir de mal en peor, de modo infernal, y uno no se da cuenta, y el frontend bien bonito. Entonces de ahí que la gente hoy en día tenga entre comillas, una ignorancia tecnológica. ¿Y qué es eso? Que es que mi computador está lento. Como yo no sé nada de esto, mi computador está lento. Eso tiene virus. Pero muchas veces no es porque esté lento y tenga virus, porque por ignorancia tecnológica el personaje no sabe de que como tiene 4 de RAM, cómo le va a correr eso, y se le va a comer toda la memoria y va a poner lento el equipo. Como el personaje es ignorante tecnológicamente, le montaron el software con unos requerimientos mínimos básicos, se lo montaron en ese equipo de 4 de RAM, cuando los mínimos son 16. Entonces, pienso que de parte y parte hay culpa. Tanto el cliente que en su ignorancia tecnológica le instala lo que sea al aparatico, al computador, como el desarrollador o el que mantiene el software y no da los requerimientos puntuales para que funcione. Que eso hace parte de otro tema que se llama el soporte técnico. Importantísimo el soporte técnico. Eso es lo que en el 80% de los casos en los modelos de software gratuitos, entre comillas, GNU, o de código open source abiertos, es lo que les da vida y los que los mantienen en el mercado del desarrollo. Bueno, cuanto a los componentes, el ser independiente del modo funcional es que los componentes tienen una vida útil. Todo componente dentro
de un desarrollo de software tiene una vida útil, un inicio y un fin. Y entre ese transcurso del inicio-fin, pues deben de ser funcionales. O sea que deben de estar sujetos a cambios. Esto sí que es un problema muchas veces cuando ustedes van a desarrollar un software. Resulta que usted desarrolló un software, por ejemplo, lo desarrolló en C#, que es .NET. Y resulta que C# cambió las cosas. Eso pasó también hace poco con los que desarrollan en Android con Java y lo tuvieron que pasar a Kotlin. Kotlin es la evolución de Java, si no lo sabían. Entonces todo el mundo se asustó, uy, nos cambiaron el lenguaje. No, solamente variaron unas cosas y toca hacerle cambio a los componentes. Entonces de ahí pasó pues, ya se hizo la transición de Java a Kotlin, afortunadamente no fue mucho que hacer. Bueno, lo que se habló en la charla ahí, proyecta una presentación entendible a los ojos del usuario final. O sea que aquí no vamos a enredar al cliente con código, sino que de una forma entendible pues vamos a mostrarle la información y buscar de que el software sea fácil. O sea, mostrar lo difícil en lo simple. Es como yo ser su profesor y entonces explicarles un tema demasiadamente difícil de la forma más sencilla y fácil. Ese es el objetivo, de que ustedes comprendan y entiendan un tema que en su complejidad se puede desarrollar o explicar de forma sencilla. Bueno, aquí hay unas metodologías ágiles, y no porque sean ágiles sean rápidas, sino que son metodologías que pretenden mejorar el desarrollo, optimizar el desarrollo de software. Son metodologías que constituyen el desarrollo por componentes. El colaboracionismo entre usuarios y entre desarrolladores. Entonces, estas metodologías que prácticamente salieron durante el 2010 generan esos procesos, los manejan de forma mucho más fácil por la modularidad que mantienen. Sí, el mantenimiento que se le da a los componentes, al menú, a la barra de desplazamiento, al panel principal, todos esos elementos componentes dentro de esas metodologías se pretende que estén bien documentadas y estén bien mantenidas. Bueno, estas metodologías que buscan después de que se mantengan los procesos, haya mayor control del código, ¿sí? Que el cliente como tal tenga ese lenguaje transparente frente al equipo de desarrollo del desarrollador. Muchas veces el cliente en su ignorancia tecnológica, como me salió un cliente hace años, un restaurante, dice, no, es que yo esa página la hace un amigo en 3D. En su ignorancia él pensaba que 3D era que pues que uno se metía en la página y estaba en las paredes pues y no. Entonces uno a veces tiene que tener paciencia con esta gente, muchachos, demasiada paciencia, porque es que le salen con unas, no, es que como eso está muy caro, pero siéntese a hacerlo, siéntese a programarlo, siéntese a darle esa preconcepción de cómo lo va a hacer. Eso enfurece, pero hay que tener paciencia como buenos profesionales que somos. Entonces, este tipo de metodología lo que hace es simplificar el trabajo, pero de la mano del cliente. Y los cronogramas de tiempos y de metodologías van de la mano. Bueno, ahí se habla sobre el contrato tradicional. El contrato siempre tiene que ser tradicional. Las cláusulas tienen que ser bastante concisas por si en algún momento el cliente solicita un cambio de código o de interfaz, que lo quiero rosadito aquí, moradito acá. Entonces, cláusulas claras para que no explote el desarrollador o diseñador.
Bueno, aquí tenemos unas características de la buena interfaz. Entonces, está el equipo de desarrollo que está generando el diseño, la forma en que se va a ver el programa. Genera la interfaz gráfica y el usuario al final lo utiliza. A ese uso se le llama experiencia de usuario. ¿Cómo se siente el usuario al utilizarlo? Si no tiene de pronto quejas sobre el tiempo de respuesta, sobre interfaz. Ahí él no va a mirar el código, a él no le interesa eso. A nosotros sí. Entonces esas características deben tener claridad. Sí, claro. Deben ser fáciles de entender. Coherencia. Que un proceso me lleve hacia otro, pero con los datos que están inicialmente. Legibilidad. Debe ser legible. Y la interacción compone la eficiencia, la flexibilidad y el fácil uso. Esas son las características de una interfaz. Lo que debe ser una buena interfaz. Estas herramientas que vemos aquí en la parte de arriba, pues son las que nos permiten, si en caso tal como desarrolladores que a veces ni nos sabemos vestir, vean, colocándose un pantalón rojo con una camisa verde limón. Si no tenemos esa estética de poder hacer eso, ahora mucho menos lo vamos a hacer con un programa como hilos de los hindúes. Qué cosa tan espantosa, tan horrorosa. Eso no lo compra nadie. Funcionará al gusto de ellos, pero y en general pues, la gente espera un modelo estético que sea visualmente agradable. Porque colores combinados estresan. Eso es psicología del color. Y hay unas herramientas que permiten, ¿sí?, diseñar interfaces. Este proto.io, lo llegué a ver, Mockflow también, son herramientas que facilitan de cierta manera el desarrollo de interfaces. Mockflow, vi algunas aplicaciones de Mockflow y pues son buenas a nivel de desarrollo móvil. Entonces miren, para eso se utilizan estos prototipos, esas plantillas, tanto para dispositivos móviles como para escritorio. Claro que se orientan más para dispositivos móviles o sitios web. Entonces prácticamente son plantillas también. Y estas plantillas pues permiten facilitar de una u otra forma el desarrollo de aplicaciones. Miren que aquí está el template, independientemente del tamaño del dispositivo móvil. Entonces aquí pues prácticamente se puede personalizar, ¿sí?, la estructura base de la plantilla. Entonces yo puedo utilizar todos estos elementos intrínsecos dentro de dispositivos móviles. Los hay también para web, pero eso ya va de la mano con los frameworks. Mira, aquí tenemos otra plantilla. Mira, aquí estoy utilizando el puntero como si fuera táctil. Entonces aquí tengo este menú que son previews, ¿sí?, que son propios de la aplicación. Y ya uno lo que hace es configurarlos, descarga la plantilla y en su herramienta de programación pues lo configura y lo programa. O sea, ya programaría prácticamente los eventos de cada botón. Flow. Esta es otra pantalla para... Miren, aquí con este diseñador podemos utilizar el entorno para poder, digamos, hacer un scratching, o sea, un preview del programa como quisiera que me quedara. Entonces uno puede hacer un scratch
del sitio web o del móvil o de la aplicación que quisiera. Un Mac. Sí, señor. Es como hacer un Mac. Exacto. Entonces, de eso se trata. Cuando ustedes estén diseñando, desarrollando el front-end de una aplicación, pues pueden utilizar un cuaderno y lápiz como quieran. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar un cuaderno, una agenda de notas y demás para poder generar esos diseños. ¿Qué dice por acá John Eduardo? Balsam, sí, Balsam y Mockup, sí señor. También nos permite generar esos previews de las aplicaciones. Entonces, qué rico que utilizáramos alguna herramienta de esas para poder amplificar un desarrollo de software. O sea, el front-end, y ya es explicar en qué consiste de ese front-end el llamado al back-end. O sea, la configuración interna del software. Bueno, lo importante de estas interfaces gráficas es que darle control al usuario. O sea, que el usuario no tenga que, en el caso tal yo tengo, tener una aplicación que me desarrolle, por ejemplo, una forma geométrica. Y yo no tenga que coger el control 1 y después ir al control 2 y después pasar por un asistente, una ventana para llegar a hacer el diseño. Sino que todo lo tenga dentro de una interfaz donde el usuario pueda acceder fácilmente. Ya que no tenga que voltear por ventanas, porque eso también, la experiencia del usuario pues se desgasta. Un ejemplo, si yo por ejemplo ingreso a una página y los primeros 3 segundos o 5 segundos, sabiendo de que tengo buena conexión a internet, se demora en cargar, la cierro. Es como una película de terror o de acción. Si en los primeros 10 minutos yo no veo un disparo, yo no veo algo que me despierte, la cambio. Entonces, si usted genera buenas experiencias al usuario, en el momento en que inicia el usuario, la aplicación, pues va a tener un usuario que va a ser fiel, va a tener alta fidelidad en la aplicación. Reducción de la carga en la memoria, sí, claro, fundamental. Usted tiene que evaluar, incluso las herramientas de programación lo hacen, tienen módulos que evalúan la carga de cada componente dependiendo de la arquitectura del usuario y dependiendo si está conectado a internet del ancho de banda. Vital, eso es vital, porque usted como programador va a tener mayor control de sus aplicaciones por componentes. Es que este componente, vea, esta foto está sobrecargada y me está generando tiempo de espera y el usuario se nos va a aburrir. ¿Qué vamos a hacer? El típico error de ustedes cuando están construyendo una base de datos, es que yo quiero un formulario que me cargue una foto y la guarde en la base de datos. Error. Nunca hagan eso. Guardar una foto o un archivo dentro de un campo de una tabla de base de datos, jamás. Lo que tienen que hacer ustedes es coger ese archivo, hacer el upload de ese archivo a una carpeta por allá en la nube o por allá en un servidor. Y lo que van a guardar en el campo de la base de datos no va a ser el archivo, sino la ruta o la dirección donde está alojado el bendito archivo. Empezando por eso. Y cuando ya lo recupere, entonces coge la URL o la referencia donde está el archivo y hace el llamado por download. A no ser que los datos sean tan pequeños que se puedan almacenar en un campo de una tabla, bueno, listo. O sea, para eso hay un análisis, un estudio preliminar para ustedes hacer esa gracia. Entonces, eso es lo que tienen que prever cuando estén desarrollando una aplicación. Bueno. Yo, profe, tengo un ejemplo de, sí, señor, de Balsamiq, un template que se creó con Balsamiq. Bueno, ¿lo vas a mostrar? Sí, gusta. Sí, claro. Bueno, vamos a tener la presentación para que Felipe nos muestre un ejemplo con el mockup que desarrolló. ¿Qué aplicación es? En este momento estamos diseñando una página web. Esto es una web, es una página de una tienda de
implementos de papelería. Perfecto. Esa es la inicial. Sí, Entonces, si ves eso ahí sería, unos eso sería punticos un scroll picture, un scroll view para ver las imágenes de sí. cuando carga. Y vamos donde aquí está la lista de las pantallas que se requieren con cada Sí. link. Entonces, si doy, por ejemplo, estoy en inicio, lo puedo dar aquí en una presentación. Entonces, él muestra cómo quedaría la página. Por ejemplo, en la parte de la tienda, lo manda a la Ajá. parte de la tienda, Sí. el carrito, con su implemento y el número de cuenta, y la cuenta. Ajá. Y volver al inicio. Cada una de estas imágenes tiene su producto, por ejemplo, este producto muestra el El detalle. detalle, sí, muestra los detalles. Ajá. Sí. Y ya si es como un producto con más fotos, y acá es como nosotros, esta página Sí. donde muestra quiénes son los que creamos la página, los términos y condiciones y el contacto. Súper. Ese sería así como El contacto allí no sería un formulario para ingresar datos, no. Pues en sí eso va para la creación de un usuario. Ya. Pero pues todavía es como, eso es como una muestra Ujú. de cómo se crea, cómo se trabaja el markup. Súper, muy bien, excelente. Entonces sí, podemos utilizar esa herramienta para ejemplificar las interfaces gráficas. Igual lo que él acaba de mostrar fue un front-end. Pero en el caso tal, si el caso tal yo necesito un backend donde esos usuarios que ingresó, donde voy a meter los productos con sus precios y detalles, ahí sí necesito mostrar, ¿sí? Necesito mostrar otra interfaz, pero que sea de configuración. Por ejemplo, el sistema de logueo. Esa hace parte del backend. El sistema de logueo, ¿qué compone? Bendito perro, ese el vecino no le pone bozal. El backend se compone del sistema de logueo, ingreso de datos, recuperación de clave, cambio de clave. Y ahí para allá. Entonces también dentro de esa interfaz gráfica es importantísimo, es vital que lo hagan. Que eso hablaré más adelante a nivel de configuraciones. Y cómo se lleva el control de procesos para el caso tal esté desarrollando una herramienta, una herramienta de asistencia de diseño, mirar el tamaño de los archivos, mirar el tamaño de la información. Obviamente para eso en todo equipo de desarrollo existe el testing, el grupo de testing para poder testear o probar la aplicación. Creo que softony.com, que es una página de aplicaciones, tiene un equipo de desarrollo que hace testing y pueden evaluar incluso para varios sistemas operativos el nivel de carga, de percepción, de experiencia de usuario, etc. Entonces, vital esa parte. Muy bien, Felipe. Bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas generales dentro del proceso de desarrollo de interfaces? Pues el análisis y modelado de usuarios, tareas y entornos. Esa es una de las partes primordiales dentro de ese proceso, ¿sí? Del desarrollo de software. El diseño de la interfaz, el front-end. Construcción e implementación de la interfaz. Y validación. Validación en cuanto a qué? A ingreso de datos. Pero obviamente aquí estamos hablando de 4 fases dentro del diseño del frontend. Ya para el backend, o sea, la programación de ahí para allá ya es otra cosa. Ya hay una cantidad de restricciones y de valoraciones. Bueno, vamos a hacer un espacecito ahí, muchachos. A las 8:10 nos vemos
para continuar con esta parte, para yo hablarles del modelo vista controlador, que es otro paradigma de la programación, ¿sí? Entonces, pausemos allí, nos vemos a las 8:10. ¿Listo? Listo, profe. 8:10, ok. Bueno, muchachos, nos vemos ahorita.